Bueno, damos gracias a Dios nuevamente por otra oportunidad que el Señor nos brinda de poder transmitir nuevamente nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos todavía en el capítulo 17. Este será nuestro tercer estudio en este capítulo. Vamos entonces a dar un pequeño resumen y a comenzar, pero no sin antes enviarle un saludo a aquellos hermanos, amigos que nos puedan estar viendo. Y este que les habla es el pastor Gilberto, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo del Señor en la ciudad de Halton, Texas. Vamos a leer un pasaje que es el pasaje posiblemente que todavía que nos quedaremos ahí. El versículo 3 fue el que estuvimos explicando la vez pasada, pero hubo algo que no pudimos terminar y vamos a ver si podemos abordar. Así que leemos Apocalipsis 17:3, le invitamos a que busque una Biblia, algo en que anotar y posteriormente entonces oramos y comenzamos con nuestra explicación en esta noche. Dice la Escritura de la manera siguiente, Apocalipsis capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 3. Y dice de la siguiente manera: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta bendita tarde por este momento, este espacio que nos permite de poder transmitir tu bendita palabra, solicitándote tu ayuda, tu guía, que tu amado Espíritu, como siempre, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Que tengas a bien abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender de manera correcta y poder trazar de manera derecha tu palabra, la palabra que ya tú has revelado y que tu Espíritu, Padre Santo, nos ilumina para poder entender. Edifica tu iglesia y también oramos por aquellos que en tu gracia han de continuar siendo llamados por ese mismo Espíritu Santo a salvación a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Agradecidos, oh Dios, pues, Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hemos señalado que Apocalipsis 17 al menos requiere que estudiemos algunos libros y dentro de esos libros algunos capítulos específicamente, mínimo esos capítulos. Y solo como repaso dijimos que no los voy a dar en el mismo orden, que era necesario una comprensión de Daniel 7, de Jeremías capítulo 51, de Ezequiel capítulo 16 y capítulo 23 son referencias que son en extremo importante porque nos permiten ver lo que había sucedido en el pasado y cómo en las visiones se está haciendo alusión o referencia y poder interpretar la Escritura a la luz de la Escritura. En otras palabras, encontrar, como hemos dicho, una base objetiva para interpretar Apocalipsis y no estar en terreno especulativo. La vez pasada, en el versículo 3, estuvimos hablando de esa bestia escarlata que se menciona en el versículo 3, que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo que hicimos en aquella ocasión, el jueves pasado, fue mostrar que esta bestia escarlata del capítulo 17 es la primera bestia, la bestia que subió del mar, que Juan ve en Apocalipsis capítulo 13. Y la razón, dijimos, de por qué es importante poder ver que la bestia que sube del mar, hay 2 bestias en el capítulo 13, pero la primera, la que sube del mar, porque era importante ver la asociación y ver que era la misma bestia. Y la razón era porque en el capítulo 13 se nos dice que la segunda bestia estaba sometida a la primera bestia. Y esa segunda bestia va a venir a ser en el capítulo 17 la gran ramera. En otras palabras, que el capítulo 13 y el capítulo 17 básicamente tocan el mismo tema poniendo nombres diferentes. La bestia que subió del mar viene a ser la bestia escarlata y la segunda bestia
que sube de la tierra va a ser la gran ramera, la mujer, o como se dice al final del capítulo 17, versículo 18, la gran ciudad, porque esa gran ramera es la gran ciudad según el versículo 18. En el capítulo 13 de Apocalipsis señalamos que básicamente el juicio que viene, porque el capítulo 17 también está hablando del juicio, parte de ese juicio que viene sobre esta gran ramera es porque la segunda bestia en el capítulo 13 engañaba a los moradores de la tierra a someterse a la primera bestia, y definimos que aquella bestia era el Imperio Romano, era Roma, en su relación entonces con el liderato judío, político, religioso, y hoy posiblemente entraremos en alguna explicación histórica de cómo se dio esa relación, que poco se discute, para entender que no era meramente que Roma conquistó, como conquistó otros pueblos a Judea, sino cómo realmente llega a Roma y las relaciones que ya se habían dado posteriormente con otros pueblos, cómo el sacerdocio había cambiado de lo que había sido establecido en algún momento dado, lo que nos va a permitir entonces entender por qué hay una relación y por qué la mujer está sentada sobre la bestia. Luego de hacer esa asociación, dijimos que teníamos que ver una segunda comparación, y es la comparación de ahora entender que si la bestia que subió del mar en el capítulo 13 o la bestia escarlata del capítulo 17, que son exactamente la misma con diferentes nombres, ahora ver que esa bestia escarlata es la misma bestia de Daniel 7, y esa es la parte importante. Nos sirve la comparación del 17 con el capítulo 13, porque en el capítulo 13 se nos da una serie de descripciones sobre la bestia que sube del mar, que no se nos da en el capítulo 17 porque ya se había ofrecido una descripción de esa bestia en el capítulo 13. Y vamos a ver que es exactamente la misma bestia de Daniel capítulo 7. Vamos a verlo. Vamos entonces a Apocalipsis 13, habiendo dicho eso, y vamos entonces a ver cómo es descrita esta bestia que sube del mar, que es a la vez la bestia escarlata. Así que, repito, pero es que es necesario que podamos ver esas asociaciones y se nos quede. En Apocalipsis 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Exactamente como se describe la bestia escarlata en Apocalipsis 17:3. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, ahora viene la parte importante, que en su momento dado, cuando estuvimos discutiendo el capítulo 13, hablamos de esto, pero es posible que lo hayamos olvidado. Y la bestia que vi era semejante, mire la descripción, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. De hecho, la Escritura dice que los que se maravillan realmente son aquellos que no tenían el sello de Dios, por cuanto habían sido engañados por la segunda bestia, el liderato religioso de la gran ciudad, en otras palabras, el pueblo que va a ser juzgado. Habiendo visto la descripción que se nos da en Apocalipsis 13, versículos 1 al 3, ahora eso nos permite hacer una comparación con Daniel 7. ¿Por qué esta comparación es importante? Porque nos permite entonces ver que estamos viendo el cumplimiento de lo que Daniel profetizó iba a suceder en los días del cuarto imperio. Para ello, marque su Biblia en Apocalipsis 13 y vamos entonces al libro de Daniel. Y vamos a dar un pequeño repaso de qué es lo que Daniel vio en el capítulo 7
para poder entender que Apocalipsis está hablando ahora del momento en que está pronto a suceder el cumplimiento de lo que en el tiempo de Daniel estaba todavía en un futuro. Hemos dicho que Daniel 7, Daniel 9 y Daniel 12 discuten básicamente el mismo tema. Dan detalles diferentes de momentos diferentes, pero en cuanto a lo que sucede en esa línea de tiempo, pero todo tiene que ver con lo que sucede en los días del Cuarto Imperio. En Daniel 7, lo que queremos mirar es que cuando él ve, vamos a leer desde el versículo 1, por lo menos hasta el versículo 8, lo que vamos a poder observar aquí en una lectura nuevamente, Daniel 7, del 1 al 8, es que la descripción de las bestias, porque Daniel va a ver 4 bestias en el capítulo 7, que suben del mar, de la misma manera en que Juan ve aquella bestia que subió del mar. Y vamos a poder observar que las primeras 3 bestias, antes de la 4ª bestia, son descritas de la misma manera en que la 4ª bestia, que solamente Daniel va a decir que era en gran manera espantosa, ahora vamos a ver que era en gran manera espantosa porque tiene algo de las primeras 3 bestias, lo que nos permite identificar nuevamente que se está hablando de la bestia del Imperio Romano dentro del libro de Daniel. Dice así la escritura. Vamos a leer Daniel 7 y a lo mejor cuando leamos se aclara. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, estas bestias que vamos a continuar leyendo son la base para poder entender la bestia de Apocalipsis, que tanto miedo nos han puesto con la bestia, pero la bestia representaban imperios. Y vamos a ver que representa la 4ª bestia, el imperio romano. Dice el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia como león y tenía alas de águila es una referencia a Babilonia. En el versículo 5 dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta bestia, la del versículo 5, que era como un oso y tenía un costado más levantado que el otro, era el imperio medo-persa, que en un momento dado los medos eran la parte más fuerte en la unión que se dio entre estos dos, pero posteriormente los persas van a quedarse. Luego leemos el versículo 6 y vamos a ver al imperio griego. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Así que tenemos como león a Babilonia, tenemos a los medo-persas en el versículo 5 como un oso y tenemos a Grecia como un leopardo. Pero ahora mire lo que dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella
y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y vamos a ver que ese cuerno pequeño es el que hemos ya dicho en varias ocasiones, que debemos distinguirlo del cuerno pequeño, que en el libro de Daniel se habla que acontece en los días del leopardo, o sea, del imperio griego. Tenemos Antíoco Epífanes IV, que va a llevar a la rebelión de los macabeos, siendo el cuerno pequeño en los días del imperio griego. Pero aquí se nos habla de que en los días del cuarto imperio o la cuarta bestia también iba a surgir un cuerno que le va a terminar haciendo la guerra a los santos. Yo creo que vamos a continuar la lectura porque es importante, pienso que sí. Seguimos en el versículo 9, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez justo se sentó y los libros fueron abiertos. Está leyendo básicamente Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5, la introducción antes de que los libros o aquel libro que el Cordero va a abrir, que contenía los 7 sellos, van a ser abiertos. Dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno de los días nuevamente del cuarto imperio. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Por eso es que en Apocalipsis se habla de la bestia que muere y vuelve a la vida, porque en Daniel se desprende que las bestias representan no solo al imperio, sino que en su momento también representan al líder que dirige al imperio. Dice, versículo 12, estaba en el 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora observe que en el hijo de hombre, lo que vamos a ver con relación al hijo del hombre, el juicio que viene, ese juicio está asociado a los días del cuarto imperio. ¿De qué trata Apocalipsis? Desde que inicia Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes para juicio, en el cual se lamentarían todas las tribus de la tierra. Apocalipsis 1:7, que es básicamente una referencia a la profecía, hemos dicho, de Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Y vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que vemos que las bestias representan tanto reinos como sus dirigentes. Después recibirán el reino los santos. Así que la venida del Hijo del Hombre está relacionada con el establecimiento formal del periodo milenial o del reino.
y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, observe, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que Daniel 7 está describiendo el cuarto imperio y es exactamente al imperio que está siendo descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Daniel 7 describe que era como león, oso y leopardo los primeros 3. Y cuando leemos en Apocalipsis 13, vemos exactamente lo mismo, solo que invertido. Si recuerdan, hablamos que el orden solo es lo que cambia en cómo Juan los ve en su visión. Él los ve el leopardo, el oso y el león, porque él los ve desde el punto en el que él está, desde los días del cuarto imperio. El leopardo sería Grecia, el oso sería los medos y los persas, y luego señala el león, Babilonia. Exactamente lo mismo. Si usted compara nuevamente Apocalipsis 13:2 con Daniel capítulo 7, versículos 3 al versículo 8, es exactamente lo mismo. Luego vemos que Apocalipsis 13:1 dice que tenía 10 cuernos. Daniel 7:24 dice que tiene 10 cuernos, exactamente. Apocalipsis 13:5 habla que la bestia que subió del mar hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Es exactamente lo mismo. Apocalipsis 13:5 dice que actuaría por 42 meses. Y si recordará, dijimos que estos 42 meses era lo mismo que los 1260 días o la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo que tenemos en Daniel 7:25. En otras palabras, 3 años y medio. O sea, tenemos que esta cuarta bestia de Daniel va a hacer su trabajo por 3 años y medio, según Daniel 7:25, y la bestia de Apocalipsis 13:5 lo hace por 42 meses, 3 años y medio. Hay un quinto aspecto que podemos señalar, y es el que, según Apocalipsis 13:7, le hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. Y Daniel 7:21 describe también que el cuerno pequeño de la cuarta bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. O sea, tenemos 5 elementos que claramente establecen la relación entre Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia, la cuarta bestia de Daniel 7. Sé que es un poco complejo, pero mire lo que acabamos de hacer. Lo primero que vimos fue ver que la bestia escarlata de Apocalipsis 17 era la primera bestia que subió del mar de Apocalipsis 13, para percatarnos que esa bestia de Apocalipsis 13 es a su vez la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. ¿Por qué todo esto es importante? Porque nos permite ver entonces la relación que existía entre la gran ramera descrita como una mujer, o según Apocalipsis 17:18, la gran ciudad. ¿Cuál es la relación entre Roma y la gran ciudad en Jerusalén? Y decimos Jerusalén
porque ya fue identificada en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, como el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Dice David Chilton en su libro Días de Venganza, si lo ponemos en español, que ese libro solo está en inglés, dice lo siguiente: la ramera en el desierto, dice Juan, está sentada sobre la bestia, representando su dependencia del Imperio Romano para su existencia y poder nacional. Del testimonio del Nuevo Testamento no hay duda de que Jerusalén estaba política y religiosamente en la cama con el imperio pagano, cooperando con Roma en la crucifixión de Cristo y en la persecución y asesinato de los cristianos. Es evidente, Chilton está señalando que es evidente en la lectura de los evangelios y del libro histórico de los Hechos que había una relación entre Jerusalén y Roma, al punto de que cuando Pilato les pregunta al pueblo, ¿qué voy a hacer con vuestro rey?, le dijeron, no, nosotros no tenemos otro rey sino César. Y de hecho le van a pedir a Pilato que lo ejecute, pues de no ejecutar a Jesucristo, entonces ellos iban a llevar su caso directamente a César y decir que Pilato había permitido que se levantara un otro rey por encima o a la par con César. Y Pilato termina lavándose las manos y sabemos que llevando a cabo el proceso de crucifixión. Y posteriormente vemos todo el testimonio en el libro de los Hechos de cómo el liderato judío daba cartas en el caso de Pablo para que Pablo pudiese salir y perseguir, encarcelar y aún matar a cristianos, como el primer mártir que la Escritura señala, Esteban. Esas persecuciones, esos encarcelamientos, no los podía llevar a cabo el pueblo judío por sí mismo porque ellos estaban sublevados a Roma, pero podían, y de acuerdo a la amistad y relación que tenían, que vamos a ver, podían pedir permiso a Roma para llevar a cabo la persecución de los cristianos, tal y como sucedió. El comentarista judío, que de hecho recomiendo su lectura, Alfred Edersheim, es un escolar cristiano muy conocido, posiblemente es la persona, el erudito para algunos en materia de conocer las costumbres judías. Y bueno, razón de ello no solamente su grado escolar en cómo escribe, sino que es de ascendencia judía, o sea, él conoce, es judío. Y escribe lo siguiente. Dice, demos una mirada hacia atrás. Escuche bien lo que pone. Esto es un judío hablando de la historia de los judíos. Demos una mirada hacia atrás. 2 siglos y medio al punto en que Palestina, que formaba parte del imperio de Alejandro, se la va a colocar en el tiempo de los griegos. A la muerte de este pasó a manos de sus sucesores. Y eso básicamente está narrado en Daniel, cómo Alejandro muere y se divide entre sus 4 generales, o como el leopardo tiene 4 alas, porque a la muerte de Alejandro se va a fraccionar el imperio griego. Eso le fue profetizado a Daniel. Dice, a la muerte de Alejandro el imperio pasó a manos de sus sucesores. Durante siglo y medio siguió siendo campo de batalla de los reyes de Egipto y sirios. ¿Por qué? Porque esto lo describe el libro de Daniel. Por eso es que le digo que estos libros del Antiguo Testamento son importantes. Porque habíamos dicho, aquellos que siguieron nuestros estudios de Daniel, que una vez que Alejandro muere, el imperio se fracciona en 4, pero de esos 4 pequeños reinos, realmente 2 se van a convertir en reinos fuertes y van a estar todo el tiempo en una lucha. Y nos referimos a la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Van a estar todo el tiempo en pugna. Unos gobernaban desde la parte de Egipto y otros estaban en la parte de Siria, que comprendía la parte donde estaba entonces el pueblo de Israel. Y la nación de Israel, dependiendo de quién ganaba esa región, quedaba a veces en manos de los egipcios, pero eran egipcios en el sentido de los griegos dominando desde Egipto, o quedaban desde la parte de Siria.
Y continúa él su relato y dice: Afín fue un sumo sacerdote corrupto en cuyas manos se hallaba prácticamente todo el gobierno del país. Y déjeme hacer una pausa aquí porque ahora nos va a decir algo que muchos cristianos no entienden. Había tres posiciones que vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que estaban totalmente separadas. Tenemos la parte de los profetas, tenemos la parte de los reyes y los sacerdotes, o podemos decir que la primera o parte de ella era profeta, sacerdote y rey. Eran tres ministerios, por así decirlo, separados, pero ya al tiempo, vamos a ver, no de Roma, aún de Grecia, la posición del sumo sacerdote vino a ser básicamente una posición como de rey y sumo sacerdote. O sea, una combinación del aspecto político, que era el aspecto que dominaba el rey, y el sumo sacerdote en la parte religiosa. Y nos va a contar qué pasó. Dice: un sumo sacerdote corrupto en cuyas manos se hallaba prácticamente todo el gobierno del país. O sea que ya para el tiempo de los griegos, el sumo sacerdote era básicamente quien dominaba todo lo que acontecía en el haber del pueblo de Judá. Dice, continuamos. Traicionó la preciosa confianza que Israel había puesto en él. El tataranieto de una figura tan noble en la historia judaica como Simón el Justo compró a los sirios el cargo de sumo sacerdote. O sea que ya para el tiempo de los griegos el cargo de sumo sacerdote había sido comprado. Lo que va a suceder y de la misma manera en el periodo romano. Así que esto es importante. Porque tenemos que poner un poco de historia? Porque estamos tratando de ver en qué manera la mujer está sentada sobre la bestia. Hay una relación y esa relación comienza a ser explicada, aunque no con detalles, en Apocalipsis capítulo 13, solo al decirnos que la segunda bestia estaba subordinada a la autoridad de la primera bestia. Pero la acusación que se hace en el capítulo 13 de Apocalipsis va más en relación a cómo esta segunda bestia o este aparato político religioso, y ya estamos viendo de dónde surge y abundaremos, había engañado a los moradores de la tierra, entiéndase los moradores de la tierra bajo el concepto antiguo testamentario, el área de dominio de Jerusalén, para que se sometieran a Roma. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de los griegos, antes de los romanos, el puesto de sumo sacerdote venía a ser una combinación de lo que era el rey y el sumo sacerdote. Era un hombre que tenía toda la autoridad, pero era un cargo político, porque ellos mismos, Edersheim está reconociendo como judío que ni tan siquiera fue los griegos quienes corrompieron eso. Fueron los propios judíos quienes por primera vez compraron el puesto y le pidieron, unos de ellos le pidieron a la parte de Siria que dominaba en ese momento dado, que quería comprar, uno de ellos que quería comprar esa posición, y su nombre es Jasón en la historia. Jasón va a comprar de los griegos el puesto de sumo sacerdote y así posteriormente se va a quedar. Era un cargo político comprado, pero no comprado que usted podía hacer lo que usted quisiera. Era comprado, sublevado básicamente al imperio griego, donde la discusión se daba entre quién iba a favorecer más a los griegos, porque los griegos querían helenizar, o sea, según los judíos en su momento querían judaizar a los que conquistaron, los griegos querían helenizar a los que conquistaban, querían que todos los judíos pasasen a ser básicamente griegos en un sentido, al menos en términos de cultura, lenguaje, prácticas, bla, bla, bla. Así que esto es importante entenderlo. Dice, ese cargo cayó, continúo lo que explica Edersheim, el cargo sagrado cayó, si esto es posible, por medio de sobornos, a una mayor profundidad cuando fue transferido a su hermano Menelao, que en su momento dado, tal vez los que escucharon algo de nuestra explicación de Daniel, hablamos también en su momento dado de Menelao.
Luego siguió el breve periodo de las terribles persecuciones de Antíoco Epífanes. Y ya con Antíoco Epífanes es que va a haber la rebelión de los macabeos. Y con la rebelión de los macabeos, aproximadamente en el año 164 antes de Cristo, el pueblo de Judea se va a liberar en un sentido. Todavía van a haber algunas guerras, pero va a quedar básicamente libre. Y casi por un siglo tuvieron un reino, o trataron de tener un reino, algo parecido a lo que habían tenido antes. Pero ¿qué sucede? Vuelve a suceder lo mismo. Dos hermanos se van a pelear. Hay un rey que va a morir. Va a venir a tener Judea una reina, Salomé. Ella va a colocar a dos de sus hijos y va a dividir el poder. Le va a entregar un hijo la parte de sumo sacerdote y al otro hijo le va a dar la parte entonces de rey. Pero esos dos hermanos se van entonces a estar peleando y ambos van a tratar de hacer acuerdos con el imperio que venía emergiendo, subiendo, fortaleciéndose, y era Roma. Y ya hemos dicho que en su momento dado lo que va a suceder es que Roma se va a percatar de que el pueblo de Judea estaba sumamente fragmentado, débil por ello, y Pompeyo va a venir y va a conquistar. Y en el año 63, esa parte del pueblo que por casi 100 años tuvo un espacio, una aparente libertad, va a venir a manos de los romanos, porque los propios judíos van a entrar en acuerdo con Roma. Esas luchas entre lo que se llama la dinastía de los asmoneos, que los asmoneos o los macabeos son, ¿verdad? Se intercambian a veces, pero va a llegar a su fin aproximadamente como en el año 40 antes de Cristo, y ya Roma, o sea, casi unos 23 años después que Pompeyo conquista, unos 23 años aproximadamente después, cerca del año 40, Roma va a ver que los judíos se pasan todo el tiempo peleándose y va a terminar colocando por primera vez un rey que no tenía sangre judía. Y si usted es cristiano, es casi improbable que no conozca el nombre de este rey. Ese rey se llama Herodes el Grande, que venía de una región llamada Idumea, una región que había sido conquistada dentro de ese periodo que acabo de mencionar, desde el año 164 hasta el año 63, por casi un siglo. Los judíos se liberan de los griegos y tratan de entrar en conquistas y tratar de recuperar parte de las tierras que ellos tenían. Y uno de los pueblos que conquistaron fue la región de Idumea, a la cual sometieron a los idumeos a que se judaizaran, o sea, los obligaron a hacerse judíos. Por lo tanto, Herodes en un sentido había nacido judío porque lo habían judaizado, pero no era de ascendencia judía. Era un idumeo de sangre judaizado. Esto es importante. Y este Herodes el Grande es al que Roma va a colocar para gobernar y le va a dar el título de rey. Pero cuando Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, ya nos acercamos, los hijos de Herodes, Roma no entendió que ninguno de ellos estaba capacitado para hacer el trabajo o la labor que había hecho Herodes el Grande. Por lo tanto, esa posición de rey Roma la va a quitar porque eran puestos políticos. Y se le va a repartir, entre los tres hijos se les va a dar un pedazo de tierra. Y se les va a llamar ahora etnarcas. Y entonces los hijos de Herodes van a gobernar en aquellas regiones que fueron fragmentadas. El área judía la extensión de los judíos fue dividida en cinco regiones. Y así se va a quedar el puesto de sumo sacerdote como un cargo político colocado por Roma, donde ya hemos dicho que no solamente había pasado por el proceso de que los propios judíos corrompieran el puesto por primera vez, pagando, o sea, comprándolo como si fuera un título que se podía comprar para gobernar,
sino que encima de eso posteriormente queda todavía más oscurecido cuando entonces viene a tenerlo una persona que ni tan siquiera era de ascendencia judía. De ahí en adelante, esa posición sería una posición altamente politizada, donde aún se describe que Roma se había quedado con las ropas sacerdotales y en ocasiones ni tan siquiera quiso disponer de ellas para que el sumo sacerdote pudiese usarlas. Así que esa es parte de la relación que se dio en la historia y que es necesario entenderla. Esa relación, por así decirlo, judío-romana, aunque se dio bajo conquista, Judea quedó en una posición, podríamos llamar, de ventaja con relación a otros pueblos, con toda claridad. Por ejemplo, Edersheim más adelante nos dice: no fue solo en la capital del imperio que los judíos gozaron de los derechos de la ciudadanía romana. O sea, Roma en su momento dado les dio a los judíos el derecho de que hasta aún los romanos, vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo ha sido castigado habiendo sido un ciudadano romano, y cuando él dice que es un ciudadano romano, se crea todo un revuelo porque un ciudadano romano jamás y nunca podía ser juzgado y mucho menos castigado sin un debido proceso de ley. Y mire lo que nos está diciendo Edersheim. No fue solo en la capital del imperio que los judíos gozaron de los derechos de la ciudadanía romana. Muchos en Asia Menor podían enorgullecerse del mismo privilegio. Esto está escrito por Josefo en Antigüedades de los judíos. Los gobernantes seleucidas de Siria habían concedido ya privilegios similares a los judíos en muchos lugares. ¿Y por qué? ¿Por qué se habían dado estos privilegios? Porque esas relaciones, aunque sí habían sido bajo conquista, se habían establecido bajo acuerdos, donde alguien de los judíos había ido tanto a los griegos como pasó con los romanos para llegar a algunos acuerdos. Y obviamente se iban a someter, tenían que pagar tributo, pero a cambio de ello, Roma entonces le iba a dar unas concesiones y el pueblo judío tenía unas concesiones que otros pueblos no tenían. Por ejemplo, estaban libres de ir a la guerra y, esto puede sorprender a muchos, tenían libertad religiosa totalmente. Por lo tanto, decir que Roma está acusada de perseguir a la iglesia, los romanos no les importaba que Dios servía el pueblo de Israel. De hecho, la historia recoge que cuando por primera vez Roma conquista en el año 63, que ya mencioné, Pompeyo va a entrar al lugar santísimo. No lo va a deshonrar en el sentido de que el templo no va a ser destruido, pero él va a entrar a ese lugar y dice la historia que se sorprende cuando entra a esa recámara, donde es la recámara más sagrada, y esperaba hallar alguna deidad, algo que los judíos adorasen, y no encuentra ninguna deidad hecha de manos que él pudiera observar y que los judíos la adorasen. Así que hasta tenían esa libertad. Así que decir que Roma persigue a los judíos y aún persigue a la iglesia por motivaciones religiosas, me parece que no es hacer honor a la verdad. La verdadera razón por la que Roma va a perseguir a los cristianos en el año 64 es única y exclusivamente porque los cristianos van a ser acusados del gran incendio de Roma, del cual hay escritores que aseveran que era muy posible que hubiese sido el propio Nerón quien hubiese mandado incendiar a Roma, aunque bajo esto hay discrepancia, hay unos que dicen que sí, otros que no, porque él quería hacer de Roma Herópolis, o sea, la ciudad de Herodes, y para poder edificar la ciudad de Herodes tenía que devastar la ciudad que ya estaba para entonces comenzar toda la obra de infraestructura y dejar un legado que hablase de la grandeza de Herodes. Así que
Esta parte histórica, que solamente entro en algunos detalles, nos ayuda a entender algo que el Nuevo Testamento no entra en esa explicación. Nuevamente, de que en los días en que Cristo está sobre la tierra, el sumo sacerdote, entiéndase el cargo más importante en un sentido, pues era la parte de la cual dependía el pueblo, ya que en el tabernáculo o en el templo, que era lo que existía en aquel momento dado, era donde se mediaba la gracia. Dios había provisto el tabernáculo o el templo como el lugar donde el pueblo podía entrar en el proceso de expiar sus pecados para hallar gracia, permitiendo que animales muriesen y no el pueblo, que era quien de verdad debía morir por causa del pecado. Así que todo aquello que tipificaba la obra de Cristo se corrompió totalmente, porque el puesto, si podemos decir, o el cargo más elevado, que era el cargo de sumo sacerdote, se había convertido en un cargo político, donde era una especie de rey que gobernaba básicamente sobre el pueblo, y donde era un cargo que ya no venía por el linaje de Aarón. Eso se había extinguido hacía muchísimo tiempo, y era un cargo nuevamente político, religioso. Esa es la razón de por qué la Escritura habla de la relación entre la primera bestia en Apocalipsis 13 y la segunda bestia en Apocalipsis 13. Hay dos bestias. ¿Por qué? Pues estamos explicando esas razones. Dice Edersheim en otra nota, algo que ya he hablado, pero para que lo oiga en labios de un propio judío. Hablando de los judíos, dice: pero en verdad gozaron incluso de más privilegios que la libertad religiosa y los privilegios comunales. Dice: entraba en el espíritu de aquellos que los potentados amigos de Israel concedieran grandes sumas, o bien al templo de Jerusalén o a las sinagogas en las provincias. Todo era una cuestión. Ahora entendemos por qué Jesús entró. Algunos señalan en dos momentos al templo, porque parte entonces del acuerdo tenía que ver con lo que sucedía en la parte fuera del templo, que se convirtió en todo un mercado de bienes y servicios. Y vamos a poder entender que en ese mercado de bienes y servicios era que se sacaba gran parte del dinero, del cual el sumo sacerdote, al comprar el cargo, iba a obtener parte de las ganancias. Él iba a poner a su familia en posiciones de vender en el mercado para poder sufragar el costo de su cargo, y también para que entonces el pueblo tuviese en las arcas, aunque el pueblo pagaba también un tributo, para poder ofrecerle a Roma lo que ese hombre había llegado en el acuerdo de que debía pagar como tributo a Roma. Así que se había prostituido. Por eso vamos a ver en el capítulo 18 que la destrucción de la gran ciudad, debería llamarnos la atención, está ligada a la mercadería en el capítulo 18. Porque de tantas cosas que se podrían mencionar, se describe la destrucción de esa gran ciudad en el capítulo 17, y cuando entramos al capítulo 18, básicamente vemos a través del capítulo 18 la crisis que hay con relación a que ya no se podía llevar gran parte de todo el mercadeo que se llevaba a cabo en Jerusalén. Porque Jerusalén, hemos explicado que aunque estaba en una región que conectaba a diferentes hemisferios y era un lugar céntrico, militarmente importante para preservar el dominio de cualquier imperio, requería de que entrasen externamente, se importasen, se comercializasen con diferentes otros pueblos. Y Jerusalén era un punto en extremo importante.
a la ciudad ser destruida, cuando lleguemos al capítulo 18, por eso es que vamos a ver que entonces tenemos a todos unos mercaderes quejándose y viendo la ciudad destruida y viendo que ya ellos no iban a poder tener ganancia. Y ahora podemos también relacionar por qué las ganancias, porque si el puesto era uno comprado, tenía que ser sufragado de alguna manera, de alguna forma había que sacar el dinero y se prostituye el templo. No solamente se prostituye el pueblo al entrar en una relación que Dios no le había pedido que entrasen con Roma y entraron con Roma como en otros momentos dados habían hecho, sino que para mantenerse en esa relación y para mantener un sinnúmero de privilegios, para poder cabalgar de alguna manera sobre la bestia, eso tenía un costo en todo el sentido, un costo en términos de la paganización, de un cambio de tradiciones, ya no imperaba realmente la escritura, una prostitución en términos de que realmente no era la palabra de Dios y Dios quien gobernaba, sino que realmente Roma o César estaba por encima y ellos se sometían casi de manera completa en un sentido, aunque el pueblo partes no lo asimilara, pero vemos que eran engañados y llevados la segunda bestia a doblegarse a la primera bestia, Roma. Así que yo creo que por hoy parte de lo que quería hacer era que pudiera explicar algo de cómo se da esa relación, porque hay personas que se podrían preguntar cómo es que se da esa relación. Usted está diciendo que básicamente Roma e Israel tuvieron una relación. De hecho, Roma e Israel van a tener una relación que más adelante veremos en el capítulo 17, se va a romper. Y se va a romper por lo que Josefo va a narrar, que ya hemos comentado, y va a llevar a la guerra de los judíos. Para tal vez finalizar, mostraremos, creo que lo podemos dejar por el tiempo avanzado, la vez que viene, por qué razón no puede ser Roma Hay algunos que argumentan, déjenme ir atrás para que vean, estoy en mi mente tratando de explicar esto. Hay algunos que van a argumentar, sentándonos o parándonos sobre el capítulo 17 de Apocalipsis, que el juicio que se va a dar es un juicio contra Roma, que no es Jerusalén. Nuestra propuesta es que realmente esa gran ciudad es la ciudad de Jerusalén. Pero hay muchísimos que defienden que no, que la destrucción que viene es una destrucción contra Roma. Así que la próxima vez vendremos y abordaremos por qué razones, hay varias razones de por qué no podía ser Roma. Roma contra Roma no va, pero le explicaremos. Y explicaremos entonces cómo está vestida esta mujer, que por lo general se utiliza para describir que tiene que ver con Roma, los colores que usa, escarlata y bla, 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 para decir que tenía que ver que esa bestia es Roma y que la ciudad no es Jerusalén. Pero creo que tal vez es material ya el tiempo avanzado para la próxima ocasión. Mi recomendación es que hay cosas que no las vamos a poder todas hallar en la Escritura. Hay cosas que podemos ir a la Escritura y citar un versículo o citar otro versículo. Pero hay aspectos de la historia que hemos tenido que ser honestos en otras ocasiones, que para poder entender necesitamos estudiar historia. Y gracias a Dios existen libros que podemos constatar, leer qué pasó en ese tiempo. Mi sugerencia para aquellos de verdad que tienen interés en estudiar algo es que al menos compren el resumen, lo he dicho en otras ocasiones, del historiador Paul Meyer. Él escribió Obras Esenciales, está en español y es un resumen de antigüedades de los judíos y de las guerras de los judíos. La parte tal vez más importante con relación a la venida del Hijo del Hombre y lo que acontece es la guerra de los judíos, básicamente es la mitad del libro. No estamos hablando de una lectura muy extensa, pero vas a tener un resumen de lo que es la guerra de los judíos y ya, si se anima y agarra, ¿verdad?, el deseo de entrar en una lectura más profunda, entonces
vale la pena leer, no el resumen, sino Las guerras de los judíos, completamente de Flavio Josefo, para que usted pueda percatarse de todo lo que este judío, que no es creyente, no vino a ser creyente hasta donde sabemos, narró lo que aconteció y cómo lo que él narró que aconteció guarda relación, consistencia y correlación con lo que Jesús señaló en Mateo 24 iba a suceder cuando llegase la venida del Hijo del Hombre, que a la vez es lo mismo que Juan está señalando en los primeros 19 capítulos de Apocalipsis. Pues Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 19 trata de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que no es otra cosa que el juicio contra la gran ciudad, que como veremos, propondremos que es Jerusalén y explicaremos las razones de por qué es imposible que sea Roma contra Roma. Pero será hasta una próxima ocasión. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por este momento en que nos permites poder hacer alguna breve explicación de algunos aspectos que son importantes y que esperamos que al menos lleven a algunos a tener interés en buscar en la historia lo que aconteció y ver cómo existen relatos que corroboran aquello que Juan narra y que no entra en detalles, tal vez porque no era necesario para su audiencia. Su audiencia muy bien sabía lo que estaba sucediendo, pero nosotros estamos leyendo 2000 años después de aquel libro de Apocalipsis y nosotros necesitamos ponernos en contexto de cuáles eran las circunstancias históricas, políticas, religiosas que imperaban en aquel tiempo para poder entender el libro de Apocalipsis en muchos aspectos. Te damos gracias, Dios, y que a Cristo sea la gloria. Oramos siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.